¿ChatGPT se queda corto para crear bots de trading? Hoy vamos a ponerlo a prueba frente a otra IA que muchos aún no conocen, DeepSeek. Voy a compararlas en tiempo real, creando un bot desde cero. Y ya te adelanto una cosa, la comparación con la versión gratuita de ChatGPT y la versión gratuita de DeepSeek te va a sorprender, o para bien o para mal, así que ¡vamos allá! Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a pedir a ChatGPT en el ordenador que cree un bot con RSI media móvil. Y después haremos lo mismo con exactamente el mismo prompt con DeepSeek y vamos a ir puntuando con ceros o unos según quién supera mejor cada parte de la prueba. Así vamos a poder comparar pues tanto la velocidad de respuesta, si da errores en el MetaEditor al compilar, si hace operaciones o no cuando ya ponemos a operar y muchos otros parámetros que vamos a hacer para la comparación. Así que te voy a enseñar cómo se ven ambos códigos en MetaTrader, compilar sin errores, qué tan claros son los comentarios, hay líneas incorrectas o códigos duplicados y en conclusión, pues mirar si DeepSeek genera un resultado mejor o no que ChatGPT. Para ello nos vamos ya al ordenador a hacer la comparativa. Muy bien, hoy haremos una comparativa totalmente igualitaria. Tenemos la versión de ChatGPT que es gratis, ya sabéis que casi siempre trabajo con la versión de $20 al mes, en este caso es gratis, y también DeepSeek, la versión gratuita. Nunca he tenido suscripción a DeepSeek, sí que tengo una de ChatGPT, pero hoy lo vamos a igualar. ¿Y cómo más vamos a igualar la comparativa? Usando el mismo prompt. Yo aquí tengo preparado un prompt simple que le vamos a lanzar a ambas inteligencias artificiales. Entonces, la pegamos una aquí y otra aquí. Como se lee mejor la de DeepSeek, lo vamos a leer aquí. Quiero que actúes como un desarrollador experto en bots. Mira, mientras tanto lanzo en ChatGPT ya lo mismo que leeremos aquí. Quiero que actúes como un desarrollador experto en bots de trading para MetaTrader 5. Crea un asesor experto, Expert Advisor en MQL5 con el siguiente lógica. Este aquí sería un estándar, ahora ya vendría la estrategia que hay cada cual para definir la suya. Indicador de tendencia. Debe filtrar la dirección alcista o bajista del mercado con la media móvil. Este sería un primer indicador, la tendencia. El segundo, entrada o gatillo. ¿Qué nos da la entrada? Pues genera señal de entrada una vez que el filtro de tendencia lo permite, indicador RSI en este caso. Y de volatilidad para el stop y TP, para que sean, pues, usar la volatilidad para definir los niveles de stop y take profit dinámicos, indicador ATR. Además, quiero que el bot opere en cualquier temporalidad, abra una sola operación a la vez y todo debe estar claramente estructurado para poder modificar y optimizar. En el caso de ChatGPT ya se lo hemos lanzado, ahora lo lanzo a DeepSeek y pues primero vamos a ver lo que nos ha dado ChatGPT en su versión gratuita. Cuando se tiene la versión gratuita no nos dice yo con la versión de pago de ChatGPT me permite elegir si quiero la 4, 4.1, 4.5, la 3, aquí no nos deja elegir, yo creo que es la 3. Y lo que hacemos para ChatGPT es seleccionar el título y ahora ya nos vamos a MetaTrader. MetaTrader es un software gratuito y para poder poner el código que nos ha dado la IA tenemos que ir donde pone editor MetaQuotes lenguaje IDE y se abre un subprograma que viene siempre de forma gratuita con el mismo MetaTrader. Entonces, nuevo, aquí arriba he pulsado, asesor experto, le pongo siguiente. Ahora aquí importante poner el título, Trend RSI ATR Bot, siguiente, finalizar. Y ahora muy importante, borro todo el código que me da por defecto y me voy a ChatGPT. En este caso copiamos aquí arriba todo el código que nos ha dado y lo pegamos aquí. Y ahora el siguiente paso ya es compilar. Vemos que ha compilado, no hay errores ni warnings, así que ya podemos cerrar el MetaEditor y el Trend RSI ATR Bot tiene que estar ya en la lista. ¿Cómo verlo? Vamos a ver navegador. Entonces,
Si tenéis todo así pequeñito, abrís asesores expertos, pulsáis encima de cualquiera con el botón derecho y actualizáis. De esta manera ya os salen los nuevos que ha compilado. Tren RSI ATR Robot. Si arrastramos encima del gráfico, ya lo tendríamos en demo. Vemos que me dice el valor de media móvil, el de RSI, cuando es sobrecompra y sobreventa, ATR, si quisierais que os lo ponga en español, si en el PROM especificáis que queréis las variables en español, os las pondrá. El multiplicador y el lot size. Ok, aquí aceptaríamos y ya tendríamos el bot rodando, pero como esto es una cuenta demo, tardaríamos mucho en hacer una prueba y lo vamos a hacer en el probador de estrategias. Ahora hacemos el mismo paso con el que nos ha dado DeepSeek, que es el que tengo al lado derecho. En el caso del de DeepSeek tenemos este código y este es el título. Hasta aquí. Este es el título y hacemos el mismo paso. Vamos al MetaEditor, así vamos como por trozos para ver de momento en la parte de compilación cuál gana. Ahora pegamos, no, perdón, este es el bot que habíamos hecho, ahora tengo que hacer uno de nuevo. Asesor experto, me estaba liando, pongo el título, siguiente, finalizar, y ya sabéis, ahora borro todo lo que me da, claro, si no estaba haciéndolo sobreescribiendo el anterior. Y es importante ahora seleccionar el nuevo bot, pulsáis en copiar, ya veis el funcionamiento es muy parecido, y pegar. Compilamos y aquí ya un punto negativo para DeepSeek porque nos da un warning. ¿Qué hacemos en este caso? Copio todo lo que pone en la descripción y me voy otra vez a DeepSeek y le digo reescribe el código corrigiendo este error de compilación y le pego lo que era el texto que teníamos. Entonces aquí mientras tanto ya podemos poner ChatGPT 1 DeepSeek 0. De momento la compilación ha ganado ChatGPT. Vámonos ya a ver cómo está redactando el código en esta comparativa y ya debe faltar poquito. Ya veis que ambos van muy rápido, no estoy comparando la velocidad porque realmente es muy parecida en ambos casos y ahora ya esperando a que termine y el proceso será volver a copiar aquí cuando me deje. Ahora no me está dejando porque tiene el código a medias y así podremos ir haciendo la comparación. Muy bien, sigue escribiendo y tiene que estar ya terminando. Lo que vamos a hacer es ya ir borrando el código que da este warning y así podremos hacer bien el pegado del nuevo código. Ahora seguramente ya sí que está terminando. Ya vemos que es un código muy largo y enseguida lo tendremos. Un poquito de paciencia. Lógicamente las inteligencias artificiales en versión gratuita tardan un poquito más. También pueden tener limitaciones, que lleves un rato escribiendo ya te diga que has llegado al límite. Vale, y aquí nos explica los cambios. Si alguien quiere leer, pues puede leer. Nosotros, para que el vídeo sea fluido y la comparativa vaya rápido. Vale, a la segunda ya 0 errores, 0 warnings. Así que cerramos el MetaEditor y ahora aquí en MetaTrader voy a ver para conocer ambos nombres. Los pongo arriba donde tenemos el nombre para poder saber, como no le he dicho, no le he dicho que me diera nombres, o sea, yo no le he dado un nombre, me lo ha puesto él. Vale, el que es así todo mayúsculas, MARC está, es el de DeepSeek y el que empieza por tren es el de ChatGPT. Muy bien, ahora actualizamos la lista de expertos y este de aquí, que MARCATREA es el que
MA, RSI, ATA, EA, sería el mismo, ahora lo ponemos en la demo. Vale, aquí periodos de media móvil, si quiero simple exponencial, al cierre, el RSI también, bueno, vemos que las opciones, las variables, son mucho mejores en DeepSeek, ahora ya borro, que lo que teníamos en ChatGPT, donde es mucho más simplista y no nos deja elegir tantas cosas. Por lo tanto, le vamos a dar ahora en el apartado de ver el primer control visual, 1 punto para DeepSeek y 0 para ChatGPT. Aquí tenemos la puntuación. Mira, os voy a pasar esto a un documento Word porque si no os vais a quedar ciegos. Que al trabajar con código me gusta bastante trabajar con TXT, pero no me permite ponerlo en grande. Así lo tenéis mucho mejor. Cierro ya el TXT y vámonos a empezar las pruebas de estrategia. Para ello vamos a ver probador de estrategia y se nos abre aquí debajo pues esta nueva herramienta. Entonces lo primero que vamos a lanzar es un backtest único para ver si operan en el mismo periodo de tiempo. Primero el tren RSI, que es el de ChatGPT. Vamos a hacer el año 2024 en ambos casos. De momento sin retrasos. Modelo, precios de apertura y perfecto. Ya lanzamos este de aquí en ChatGPT. Y vamos a ver qué tal se comporta. Aquí tenemos el gráfico y vemos que de momento no toma operaciones y parece que ya terminó y no ha hecho ninguna operación. Entonces le damos 0 puntos de momento al de ChatGPT. Y ahora hacemos la misma prueba en DeepSeek. El de DeepSeek es este de aquí, MARSI ATR. Empezamos la prueba y tampoco nos ha dado ninguna operación. También 0 puntos. En este caso empatan igual de mal. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues ya una optimización genética para ver si no operan o es un tema de que los parámetros son demasiado exigentes, que muy a menudo ese es el tema. Entonces, una optimización genética y aquí tenemos que decir pues que optimice la media móvil de 5 con saltos, eso es un ejemplo, saltos de 5 en 5 hasta llegar a 200 y después el RSI optimizamos niveles de sobrecompra sobreventa, aquí 50 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 100 y aquí 0 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 50. Finalmente, lo otro que optimizamos es el multiplicador de stop ITP, saltos de 1 en 1 hasta llegar a 20 y haremos lo mismo en ambos, hasta llegar a 20. Haremos la misma optimización en ambos bots. Este es el de DeepSeek, ahora he girado, pero bueno, ya que lo tengo ahí, primero pasamos este de DeepSeek a una optimización genética rápida. Aquí en la parte de arriba nos va haciendo los resultados y vemos que de momento ningún resultado da nada. Nos está haciendo una línea recta en la optimización y por lo tanto no hay ninguna operación. Aquí en el apartado resultados, si pulsamos botón derecho, le podemos poner el filtro de cuando no hay transacciones y ahora no nos enseña ninguna sin transacciones. Aquí también DeepSeek tiene 0 puntos. Nos vamos a ChatGPT, que es la que pone esta de aquí. Tren RSI ATR Bot es la prueba con ChatGPT. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Optimización genética, seleccionar el bot y
optimizaremos este parámetro que hemos hecho 5 con saltos de 5 en 5 en la media móvil hasta llegar a 200, la misma optimización. Sobre compra, sobre venta, pues empezamos en 50 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 100, y aquí empezamos en 0 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 50. Hacemos exactamente lo mismo en ambos, y aquí habíamos hecho que empiece en 1 con saltos de 1 en 1 hasta llegar a 20, y lo mismo en este otro de 1 con saltos de 1 en 1 hasta llegar a 20. Ahora ya podemos lanzar la optimización, y en esta parte de arriba se irá dibujando y vemos que todas las opciones no dan ninguna entrada. Así que no hay entradas por el momento. Y si esto termina así, que le queda poquito en terminar esta prueba, también podemos ir a resultados. Aquí vemos que si alguno da beneficio, bueno, da alguna transacción, solo que opere, saldría aquí, pero de las unas 10.000 combinaciones que podemos ver aquí, que ha dado, ninguna da operaciones. Así que este de momento es el resultado. Tenemos otra vez un 0 para cada una de las guías. Por lo tanto, de momento están empatadas en un punto. ¿Qué podríamos hacer ahora? Pues el mismo PROM en ambas. El bot no da operaciones en el probador de estrategias. Reescríbelo para que opere. Le lanzamos exactamente el mismo PROM a ambas y al mismo tiempo. Así también veremos quién tarda más y menos. Ahora voy a pasar esta parte a cámara rápida y os voy a decir cuál ha ido más deprisa. Bueno, ya sigo porque ha ido mucho más deprisa ChatGPT, o sea, en tema velocidad. Ahora que hemos hecho la comparativa le podemos poner un punto a favor de ChatGPT y 0 a DeepSeek, porque realmente ChatGPT ha tardado unos 10 segundos y DeepSeek todavía sigue. Copiamos este código, nos vamos otra vez a ChatGPT, abrimos el IDE, en este caso esta pestañita de aquí, que es el que teníamos de ChatGPT, y borramos todo el código para pegar el nuevo. Cuando termine, llegue arriba de todo, le pego el código, ya estoy. Es importante borrar todo muy bien, que no se os quede ningún carácter. Pegamos y compilamos. No nos da errores ni warnings, por lo tanto el de ChatGPT ya está. Abro el de DeepSeek, voy borrando todo el código de programación. Ya veis que DeepSeek es bastante más lento en el procesamiento de las respuestas cuando le lanzamos un prompt solicitando algo, porque aún está trabajando. O sea, diríamos que ChatGPT ha estado 5 o 10 segundos como mucho, unos 10, y este de aquí pues ya lleva un minuto, 2 minutos, no lo estoy cronometrando, pero a ojo lleva bastante tiempo, y el siguiente paso ya será probar esto. Mientras, como está redactando, me voy a el probador de estrategia y vamos lanzando ya la segunda prueba. Primero un backtest único, este periodo de tiempo, para ver si ahora opera. Y precios de apertura, bueno, vemos que en ese periodo de tiempo de un año no ha dado operaciones, sigue igual. Por lo tanto, volvemos a dar en este punto 0 puntos a ChatGPT, y ahora veremos cuánto le damos a DeepSeek. Si ya terminó el código, sí, ahora ya lo terminó. Copiamos y nos vamos al MetaEditor. Me
es este de aquí, que ya lo había borrado, compilamos y nos vuelve a dar un warning. Entonces, como ChatGPT va muy lento, ya le damos 0 puntos por que no hemos podido pues probar y otros 0 en la prueba de ahora, ¿no? Que vamos a ver en ChatGPT que sí que se ha compilado, cómo ha ido. Entonces, siguiente paso en ChatGPT, optimización genética y la misma optimización de antes. Vamos a ver si ahora nos da entradas. Vemos que no, que vuelve a no dar entradas y por lo tanto ya le pongo un 0. DeepSeek ya no está concursando porque vuelve a dar warnings. Entonces, aquí tenemos los resultados de la optimización, que para ChatGPT no hay ningún resultado. Bien, ya has visto cómo ha funcionado muy mal en ambos casos. Hace un tiempo atrás, hace un año, yo recuerdo trabajar con versiones gratuitas y me daban bots funcionales. ¿Por qué se da este tema? Pues muy simple. Las IAs nos daban de forma, en su versión gratuita, mucho más hace un año o 2 años atrás para que viéramos el potencial de la IA. Y ahora ya se hace pagar. Si realmente quieres hacer cosas interesantes con la IA, es muy difícil sin pagar. En mi caso, yo siempre he tenido la versión de ChatGPT que vale $20 al mes. No lo estoy promocionando, ChatGPT no me paga nada, simplemente ha sido mi decisión. También sé que hay alternativas gratuitas, como puede ser Copilot, donde utilizas ChatGPT y es mejor que el de la web de ChatGPT. Copilot es de Microsoft, es muy parecido que si estuvieras usando ChatGPT. Si tienes Windows, esa sería una opción. Otra opción es pagar, lógicamente. Por ejemplo, ahora está Grok 4, que es la IA que actualmente es más potente, pero ya os digo, eso siempre va cambiando. Cuando salga una IA superior, como ChatGPT 5, seguramente le pasará por encima y también pagando la versión de ChatGPT superior superarás a Grok 4. Y a veces no se trata de reemplazar a ChatGPT, se trata de combinar lo mejor de cada una de las IAs. Yo trabajo en combinación. ChatGPT me sirve muy bien para generar ideas, estrategias, prompts, pero a veces un prompt que me da un bot que no acaba de funcionar lo paso por DeepSeek para transformar esas ideas en código y me da mejor código que el de ChatGPT. O sea que a veces es muy relativo y es importante ser flexible en eso. Incluso puedes usar ChatGPT para prototipar y luego pasar ese código a DeepSeek o otra IA para que la redefina. Si quieres aprender realmente a sacarle provecho a las IAs para crear bots de trading con la ayuda de la inteligencia artificial, en el curso Trading con ChatGPT and IA te enseño paso a paso cómo crear bots automáticos incluso si no sabes nada de programación. Además, trabajamos con otras IAs como Gemini, Qwen, Grok, DeepSeek, etc. Tienes el link directo en la descripción y aquí en la pantalla. Nos vemos dentro del curso. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.